Así lo hacemos rápido. Si me ayudan a predicar, mañana les doy el día feriado. Bueno. Aleluya. Ni así quieren. Bueno, vamos a poner el título en pantalla. Amén. Le mandamos un beso a la pastora porque está un poquito congestionada, así que se quedó en casa. Ella me va a ver por YouTube. Así que bueno. Vamos a poner el título en pantalla y ya arrancamos con la palabra del Señor. Gracias, Dios. El título dice, ¿qué dice el título? ¿Cuál es tu tope? Amén. ¿Cuál es tu tope? Diga conmigo, ¿cuál es tu tope? Cuando hablamos de tope, ¿de qué hablamos? De un freno, ¿sí? De un límite, de una barrera. Hablamos de un obstáculo, de un impedimento, amén. Eso es un tope, a eso le llamamos tope. Y para romper topes necesitamos ser esforzados, amén. Para romper tope hay que ser gente valiente, gente esforzada. Y es la única manera de romper esos topes en el nombre de Jesús. Amén. Decirle, por eso estás acá, decirle a tu vecino, por eso estás acá, porque sos esforzado, sos valiente. Amén. Entonces, a través de la palabra del Señor, vamos a descubrir si tenemos algún tope en nuestra vida. Dijimos que me iba a ayudar a predicar. ¿Qué será si me dice que no? Bueno, a través de la palabra del Señor vamos a descubrir si tenemos topes en nuestra vida. Les quiero decir una frase así célebre. A veces hay crisis o dificultades que son una oportunidad para romper un tope. A veces vemos el problema como el fin, vemos el problema como la derrota, vemos el problema como el fracaso, pero a veces es una oportunidad del Señor para romper un límite, para romper un tope, para romper una barrera. Amén. Así que de ahora en adelante, mire esa crisis o esa barrera o ese obstáculo o ese tope que está en su vida, mírelo como una oportunidad que Dios le quiere dar para romper ese tope en el nombre de Jesús. Y cuando uno rompe tope, va más lejos en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Bueno, vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. Vamos a leer Efesios capítulo 1:15. 1:15. Aleluya. Y ahí voy a leer un par de versículos. Usted me acompaña, son correlativos. Y ahora le digo algo lindo de Pablo. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Efesios 1:15. Vamos ahí. ¿Estamos? Le dije a los muchachos, no me saquen fotos. Aleluya. Pero igual me la sacaron por satélite. Sin mi consentimiento. ¡Vamos! Algo hay que decir. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el 16, no ceso de dar gracias, diga conmigo, doy gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por Éfeso, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Lea con entendimiento. Y cuál la supereminente grandeza. Diga conmigo, supereminente grandeza. Rapidísimo, diga, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Vamos a leer el 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. ¿Dónde estamos sentados? Lugares celestiales. 21. Y paramos por ahora. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Aleluya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí estamos para un buen amén, un buen aplauso. Sometió todas las cosas y las dio por autoridad a la iglesia. Todo está debajo de los pies de la iglesia. ¿Estamos acá?
Lo que está haciendo Pablo, ahora vamos a leer otro poquito. Pablo tenía un cariño muy especial por la iglesia de Éfeso, ¿sí? Tenía mucha estima, la había fundado, había predicado y tenía mucho cariño por esa iglesia. A la otra iglesia de Corinto le decía, pórtese bien si no voy y los reviento. Pero la iglesia de Éfeso, la paz del Señor y la gracia de Dios sea con ustedes. Los tengo en mis oraciones y la supereminente grandeza de su poder, riqueza en misericordia, les toque y les bendiga. Tenía un amor especial por Éfeso. Y Pablo le recordaba palabras para que ellos rompieran el tope, sus límites, sus impedimentos, sus obstáculos. Amén. Sí, Dios los amó, oro por ustedes, doy gracias por ustedes, están en mis oraciones. Ahí leí un versículo que no quiero que se me olvide. Dios les dé espíritu de revelación, Dios les dé espíritu de conocimiento, Dios les dé espíritu de sabiduría y entiendan la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Bueno, vamos a leer un poquito más, capítulo 2, aleluya. Vamos a leer un poquito más, capítulo 2, que dice así, aleluya. 2, un poquito más adelante, 2:5. Aleluya. Así leemos la parte linda, ¿vio? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Usted sabe lo que es tener la vida de Cristo? Los dones de Cristo, la fuerza de Cristo, los frutos del Espíritu Santo. Dice que Él nos resucitó y tenemos vida juntamente con Él. Sí, esto es un templo por una manera organizacional. Nosotros somos el templo de Cristo. ¿Estamos acá? Tenemos vida juntamente con Cristo. Cristo está dentro tuyo. Sí. Vamos. 6. 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Diga, lugares de gobierno celestiales. 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Diga, riquezas de su gracia. 8, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. 9, no por obras para que nadie se gloríe. 10, escuche esto que está buenísimo, porque somos hechura suya. No, ahí va el amén. Dice Hernán, no sé cómo se llama usted, sos mi hechura, sos la obra de mis manos, yo te hice. Sos la obra maestra de Dios. Vamos que esto se va a poner bueno. Mira que está a tu lado, decirle, sos la obra maestra de Dios. Pero mírelo con amor. Póngase un poco sentimental. Amén. Sos la obra maestra de Dios para buenas obras. Decirle conmigo, hay buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Estamos acá? Y ahí Pablo, más versículos. Somos la obra maestra del Señor, sentado en lugares celestiales, gobierno arriba. Sí. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si tengo topes en mi vida? Diga, topes. Cuando oramos me doy cuenta si estoy orando conforme a lo que Dios dice de mí o a mis topes espirituales, mentales que tengo en mi vida. Señor, escucha esta laucha miserable. No estoy orando conforme a la palabra. En ningún lado leímos que Dios dijo que somos laucha. Sos la obra de Dios, hecho por sus manos. Dios te dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Los tengo en mis oraciones, aleluya. Los resucité juntamente con Cristo. El día que Cristo se levantó de los muertos y la tumba está vacía, ese día a nosotros por fe nos resucitó juntamente con Él. El poder de la resurrección está dentro nuestro. Los dones están dentro nuestro. El fruto está dentro nuestro. ¿Cómo oramos nosotros? Ay, Señor, bendice esta laucha miserable. Topes.
Topes. No me dejes solo, ayúdame a predicar. ¿Estamos acá? Aleluya. Entonces yo tengo que orar, pero conforme a lo que Dios dijo de mí. Pedir conforme a lo que Dios dijo de mí. ¿Estamos acá? Bueno, vamos a poner el primer tope así como un subtítulo. Aleluya. Somos la obra de la mano de Dios. Primero tengo que quitar el tope de quién es Dios. Sí. Tengo que saber quién es Dios conforme la palabra del Señor. ¿Quién es Dios? Escucha lo que te voy a decir. No se distraiga. Deme un ratito. A veces, no en todas las áreas, porque tal vez en áreas estamos orando conforme a la palabra o tenemos ese Dios y estamos alineados con la palabra, pero tal vez en otras áreas de nuestra vida metimos a Dios en una cajita chiquita de zapato, ¿sí? Y creemos que en ese área Dios no puede obrar, en ese área Dios no me puede ayudar, en ese área Dios no me puede bendecir. Entonces tengo un tope ahí que romper, que saltar, que destruir esta noche. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar. No digo en todas las áreas, pero puede ser que en un área dejé a un Dios metido dentro de una caja de zapatos. ¿Estamos acá? Entonces, si yo tengo tope respecto a lo que es Dios, no voy a ser bendecido en ese área. Tengo que romperlo. Por eso Pablo decía, queridos efesios, Dios les dé, y oro para que Dios les dé conocimiento de quién es Dios, revelación de quién es Dios, sabiduría de quién es Dios. Porque si Dios les da ese conocimiento, no van a tener a Dios metido en una cajita. ¿Vamos? Sí, entonces hoy nos vamos a chequear. Voy a ver qué topes tengo yo. Mis topes no son tus topes. Tus límites no son mis límites. Pero si tengo a Dios metido en un área, en una cajita de zapatos, Dios no puede obrar. Aleluya. Hay que romper esos límites. Hay que romper esas barreras. ¿Estamos acá? Segundo tope, por así decirlo. ¿Eh? Aleluya. Ya. Mira lo que dice. Quita el tope de quienes somos. Primero de quién es Dios y después de lo que soy yo. Nosotros no somos fruto del pecado, fruto del diablo, fruto de un error de los padres. No. Nosotros somos hechura en las manos del Señor. A Dios le plació sentarte en lugares celestiales. A Dios le plació darnos vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Sí. Vida juntamente con Cristo. A Dios le plació eso. Riquezas de misericordia en gloria. Aleluya. Amén. A Dios nos da todo eso en el nombre de Jesús. Y nosotros andamos por la vida como que desalineados con Dios. Esta noche, usted, ¿cómo se ve? Entonces, necesito romper esos límites, obstáculos, impedimentos, que no estoy alineado con conforme a la palabra del Señor. Pienso en esta palabra, topes. Aleluya. ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me veo yo? Dios dice, yo te di autoridad de gobierno. Aleluya. Si vamos a Génesis 1, pero ¿para qué recordarlo? No, pero viene al caso. Yo te bendije, señorea la tierra, sojuzgá, posee. Dale, para adelante. Te puse como señor de la tierra. Y a veces parece que no podemos ser señor de nada. No gobernamos, no administramos, no crecemos. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? Punto 3. Aleluya. El último tope, más o menos. Para decir lo más importante, seguramente hay muchos más. Quitar el tope del futuro. Diga conmigo futuro.
¿Cómo se ve usted en diciembre? ¿Cómo se ve en el 2027? Aleluya. ¿Cómo se ve en el 2028? Futuro. Diga conmigo, futuro. Dios piensa en todo. ¿Estamos acá? ¿Cuál es la visión que tú tienes acerca del futuro? Porque el trajín diario, los obstáculos diarios, las situaciones en casa, lo económico, lo familiar, etcétera, a veces pierdo de vista el futuro. Y no debería ser así. Yo necesito saber que hay un futuro y tener esa esperanza en ese futuro. Amén. Que el futuro que Dios tiene para mí es una bendición de Dios. Aleluya. Entonces todo lo cotidiano, lo parto todos los días, no tiene que robarme ese futuro glorioso en el Señor. Vamos a leer el Proverbio 23:18 que habla de la esperanza. Proverbio 23:18. Porque dice, ciertamente hay un fin, verdaderamente dice el proverbio, hay un fin, pero dice, tu esperanza no será cortada, amor y misericordia. Tu esperanza no será cortada, amor y misericordia. Amén. Tengo que tener esperanza en el nombre de Jesús. Diga conmigo, esperanza. Voy a tener esperanza, amén, porque Dios está conmigo. ¿Estamos acá? Aleluya. Entonces tengo que creer que hay esperanza en nuestro futuro, que Dios está en el asunto y que Dios me va a bendecir. ¿Estamos acá? Aleluya. Topes, diga topes. Así se familiariza con esta palabra. Quiero compartirte en este minutito que nos queda algún ejemplo. Llevarte a través de esta palabra, llevarte ejemplos bíblicos, y le pido al Espíritu Santo que te hable. Amén. Que el Espíritu Santo pueda desafiarte, así que no te distraigas y que el Señor nos hable esta noche y rompamos muchos topes, muchos obstáculos, muchas barreras en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Aleluya. Vamos a leer, diga conmigo, ayúdeme, el ejército de Israel versus David. Diga, ejército de Israel versus David. Vamos a leer 1 de Samuel 17:26. Usted conoce esta historia y le vamos a sacar la palabra de esta noche. 1 de Samuel 17:26. Usted sabe que, aleluya, cuando usted lo tiene me dice amén. ¿Se acuerda? Isaí tenía un hijo, David, el pueblo del Señor estaba en guerra, los hermanos de David como eran mayores estaban en la guerra, entonces Isaí le dice, vení para acá, agarra un poco de pan y unos quesos y lleva a tus hermanos y me decís cómo va la guerra y si están bien y que coman, hace días que no comen, ¿sí? ¿Estamos acá? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, que no es pueblo de Dios, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Llega David a la escena de la guerra con los panes y los quesos y ve que hay una guerra. Sale todos los días por la mañana el gigante, Goliat, el paladín, el hombre de guerra, y habla al pueblo de Dios, denme uno que pelee con nosotros y nosotros ganamos, ustedes nos van a hacer nosotros y si ustedes ganan, parafraseado. Y David ve esa escena ahí y cómo estaba el pueblo de Dios escondido en las cuevas, cómo estaba Saúl escondido porque tenían miedo. Tope. Ajá, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces se va a poner bueno. Aleluya. Los encuentra con mucho miedo. Y David ve esa escena y vamos a leer el 17:33. La historia es muy larga para leerla toda hoy. Aleluya. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Escuche, escuche, escuche. Él le dice, no, tu siervo estaba en el campo y cuidaba las ovejas de su padre y venía el oso, el león, etcétera, etcétera, y yo lo mataba. ¿Y qué le dice Saúl? Vos no podés ir, tope,
Hay mucha gente que te va a decir, vos no podés lograrlo, vos no podés ir, esto no es para vos, esto no es para vos, vos no lo vas a lograr, esto no es para vos, te pone un tope. Hay gente que con palabras te pone un tope, te pone un límite, te pone un impedimento. Aleluya. El tope no va a venir en forma de tope, el tope va a venir en forma de palabras. ¿Estamos acá? Tú no puedes ir. Tú eres muchacho, eres pequeño, eres joven, eres inexperto. Tú no puedes ir. Él es un hombre de guerra. Guarda con la gente que te dice que vos no podés. Vamos acá. Vamos a leer uno más, 34. Aleluya, aleluya, aleluya. David respondió, tu siervo era pastor de las ovejas y su padre cuando venía un león, un oso, tomaba del cordero y de la manada. 35. Salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. 36, aleluya. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Escuche lo que le voy a decir. A veces, el tope viene cuando enfrentamos algo que nunca antes lo enfrentamos. David sabía de osos, sabía de león, ya la tenía clara, había pasado por muchas escenas de esta, había peleado con muchos y esto ya era común para él, pero nunca había peleado con un paladín, con un gigante, con un Goliat. Amén. Entonces esto era la primera vez. Saúl estaba aterrorizado, pero él dijo, déjalo porque este va a ser como uno de los otros. Cuando nosotros nos manejamos en lo conocido, lo que ya nos pasó, pasó en casa, pasó en la familia, le pasó a papá, está todo bien. Cuando viene algo que nunca pasó en casa, que es desconocido, que nunca lo enfrentamos, ahí viene el tope, la barrera, el obstáculo, el miedo, que no te deja avanzar. Pero gracias a Dios, David no escuchó a Saúl. Tu siervo va a ir igual y va a pelear en el nombre de Jesús. Tal vez estás enfrentando un tope que nunca antes te pasó. Y por eso estás acá. Para romperlo esta noche. Para destruirlo esta noche. Entonces se va a poner bueno. Uno más. ¿Está entendiendo? ¿Está viendo el tope? Uno dijo, anda con el oso, anda con el león, anda con el filisteo y Jehová esté contigo. Lo bueno que Saúl después de tanto miedo lo bendijo. Ahora, quiero decirte algo. Papá y mamá, póngase los cinturones. Cuando los padres no vencemos esos topes, obstáculos o miedos, como usted quiera decirle, nuestros hijos van a tener que enfrentarlos. Porque nosotros no los vencimos. Ahora, los obstáculos que vencemos nosotros como padres, nuestros hijos no les van a tener miedo. Porque ya en casa los vencieron. Aleluya. Cuando los pastores o los líderes vencen obstáculos, ya le abren el camino a los discípulos. Cuando los pastores o líderes no vencemos esos obstáculos, como Saúl, que no los venció, Saúl no le abrió el camino a David. Pero qué bueno que nosotros podamos vencer topes, impedimentos, barreras y abrirle el camino a los que vienen atrás nuestro. Que los que vienen atrás nuestro se inspiren en nosotros. Aleluya. No. Si mi papá pudo, si mi líder pudo, si mi mentor pudo, yo también voy a poder vencer ese gigante en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. ¿Estamos acá? Sigo. Uno más. Aleluya. Vamos a leer el 1 Samuel 17:52. Porque lo que te quiero decir está en la palabra del Señor. Aleluya. ¡Wow!
17:57 es el versículo. Aleluya. 52. ¿Yo por qué tengo 57? Porque soy un avanzado. No existe el 57. Levantándose luego. Dice ahí el 51 que dice que lo mató. Amén. Vino corriendo David, ¡pum! La piedra en la cabeza, cayó, fue y le cortó la cabeza. ¿Estamos ahí? Lo quiero meter en la historia. Entonces, cuando el pueblo de Israel que estaba ahí, ¿qué pasa? Para mí que el gigante este lo come de carne picada. El gigante se hace una hamburguesa con David. Cuando el pueblo de Dios vio que David levantó la cabeza del gigante, levantándose luego los de Israel, levantándose luego los de Israel, los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Aleluya. ¿Sabe qué dijo el pueblo de Israel? ¿Sabe qué dijo? Aleluya. Usted ya se va a despertar ahora, espere. ¿Sabe qué dijo? Si David pudo matar a este gigante, nosotros también podemos matar a los filisteos. Y se levantaron y gritaron y salieron corriendo para vencer ese tope, esa barrera, y matar a los filisteos en el nombre de Jesús. Si vos rompes topes, si vos rompes obstáculos, si vos rompes eso con tu esfuerzo, los que te están viendo también se van a animar, amén, a emprender, a crecer, a servir, a estudiar, a ser empresario. Si vos lo rompes, los que te miren también se van a animar. ¡Ah! ¡Estamos acá! Es una ley. El mentor se anima, el líder se anima, papá se anima, los hijos se animan. Otro ejemplo, diga conmigo, otro ejemplo. Vamos a Hechos 3. Hechos 3. Aleluya. Iglesia la hermosa, hay un cojo ahí. Hechos 3. Aleluya, aleluya. ¿Estamos acá? Pedro y Juan subían junto al templo de la hora novena, la de la oración. Diga conmigo, hay que orar. Aleluya, hay que orar. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna, diga monedas. Limosna, moneditas, de los que estaban en el templo. 3:3. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una monedita, diga monedita. 4. Pedro y Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. 5. Entonces él les estuvo atento, esperando de recibir ellos algo, una monedita. 6. Más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7. Vamos. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y entró al templo saltando y se puso de pie en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Él vino al templo. Al cojo lo ponían ahí, no podía. Entonces decía: una monedita, una monedita, una monedita. Y todo lo que se congregaba le daba una monedita, y él se aseguraba la vianda. Diga monedita. Su tope, que era una monedita. Asegurarse la vianda para la pancita. Dios dijo: le voy a romper el tope a este muchacho. Voy a mandar 2 loquitos que van a 39. Gracias, Padre. Estamos bien, estamos mal, pero vamos bien. 2 loquitos. Aleluya. Y esto no le van a dar ni una moneda.
Aleluya. Él tenía revelado un Dios provisión, un Dios de misericordia, un Dios que hay que darle de comer al pobre, al necesitado, un Dios que ante el pobre no cierra la mano. Ese era su Dios. Aleluya. Pero él no tenía desarrollado en su espíritu el Dios sanador. Pablo oraba por los Éfesos, Dios les dé revelación, conocimiento, sabiduría, riquezas en gloria. Están sentados en lugares celestiales. Ustedes son hechura de la mano del Señor. Entonces Pedro y Juan no le dieron monedita. Lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús porque estás sano. Saltó, alabó, cantó, gritó, hizo zapucay. Y el lunes se fue a buscar trabajo. Y nunca más mendigó. Tal vez usted vino por la limosna, por la moneda, por el trabajo, por la changa. Y Dios te está diciendo: oro por ustedes para que Dios les dé revelación, sabiduría, conocimiento en la superinminente grandeza del poder de Dios. ¿Y cómo seguimos nosotros? Dame una changuita. Entonces Dios le mostró que hay un Dios de sanidad y que no tiene que mendigar más. Tal vez viniste por una cosa, pero Dios te quiere mostrar otra. Tal vez viniste por la moneda, por trabajo, por finanzas, por economía, pero Dios te quiere revelar otra faceta de Dios. Y te está diciendo sabiduría, conocimiento, revelación, vida juntamente con Él. Sos hechura de mis manos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Me deja uno más? Vamos a leer Jueces 7, 12. Espíritu Santo. Jueces habla de la historia de Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? Aleluya. La Biblia dice que el pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón, 7 años consecutivos, los madianitas le robaron la cosecha. Los madianitas le robaron los recursos, los alimentos. 7 años. ¿Estamos acá? Aleluya. Dice, los madianitas como los amalecitas y los hijos de Israel del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. 13. Dice, cuando llegó Gedeón, dejamos ahí el texto ahí. Cuando llegó Gedeón, yo le cuento la historia rápida. Cuando Dios habla con Gedeón en el primer versículo que arranca la historia, Dios le dice: Gedeón, esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. ¿Qué dice Gedeón? Si fuera valiente tendría plata. Dios habla conforme a su palabra. Él sabe que somos su hechura. Él sabe que hay un libro de proezas, hay un libro de bendición. Él sabe que vamos a ir de poder en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición. El tema es que cuando Dios nos dice a nosotros esforzado y valiente, ¿qué decimos nosotros? Pastor, no llego a fin de mes. Nosotros no hablamos conforme a la palabra. Nosotros tenemos muchos topes que romper. Entonces Dios está en una sintonía y Gedeón está en otra. Señor, busca a otro, yo soy el menor de mi familia y te cuento que somos pobres. Como si Dios le hubiese pedido plata. Pero esto es lo que dice Efesios.
No tiene conocimiento, no tiene revelación y no tiene espíritu de sabiduría. Entonces dice Dios a Gedeón: Gedeón, vas a liberar a este pueblo, te voy a usar a vos. Y si tenés miedo o te querés sentir más acompañado, anda con Fura. Fura que le llevaba mate, era el paje de armas, le llevaba la escopeta, era el acompañante. Entonces Gedeón hace algo: trepate por el collado despacito, campo de madianitas, anda a la madrugada cuando los madianitas están durmiendo y fíjate que están hablando los madianitas. Y esto están hablando los madianitas, los enemigos. Estaba contando a su compañero, un madianita, a otro madianita, diciendo: yo tuve un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo a la tienda y cayó. 14. Esto hablaban los madianitas. Y su compañero, el otro madianita, respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando este madianita le contaba a este madianita el sueño y la interpretación, Gedeón y Fura estaban escondidos, agazapados en el collado, escuchando el sueño que ellos compartían. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los enemigos, los madianitas, sepan quién es Dios y los hijos de Dios no sepan quién es Dios? Los madianitas tuvieron un sueño: pan de cebada, caía, se hacía grande y aplastaba todo el campamento. ¿Y sabe qué dijeron? Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, el hijo de Joás, que nos va a derrotar a todos. ¿Cómo puede ser que los demonios sepan quién es Dios y los hijos de Dios no sabemos quién es Dios? Nosotros, los hijos de Dios, no sabemos el Dios que tenemos. Nos falta espíritu de sabiduría, de revelación. Aleluya. 16, 17. Así cerramos la historia. Gedeón tenía que romper topes. Aleluya, topes. Visualiza topes en tu vida. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, estrategia, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. 17. Y les dijo: miradme a mí, dice Gedeón, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Gedeón, versículo 1: Señor, mi familia es pobre, no tenemos para comer, yo soy el menor de mi familia, anda a buscar a otro, hace 7 años que Madián nos roba. Cuando Gedeón rompe topes, obstáculos y barreras, se para delante del ejército: mírenme a mí y hagan como yo hago. ¿Qué le pasó a este muchacho? Aleluya. Cuando Dios le dijo forzado y valiente, se escondió. No creía lo que Dios estaba diciendo. Cuando Dios te dice forzado y valiente, ¿usted lo cree? Rompió topes, miedos, temores. Hagan como yo. Me paro en la punta del campamento. Cuando grite, salimos todos.
rompió topes, se influenció. Él se animó y los demás se animaron. Aleluya. Topes. Tope de cómo es mi Dios. Tope de cómo me veo yo. Tope de cómo veo el futuro. Topes. Termino. Y oramos. Diga futuro. Vamos a leer 2 de Reyes 4. Hay una viuda ahí. No hay una viuda, hay una mujer grande, perdón, no hay una viuda. 4:14. Me confundí con la viuda. Aleluya. 4:14, 2 de Reyes. Vamos. Me dijo que me iba a acompañar. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Shexy respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. No me gusta esta traducción. ¿Por qué dijo viejo? Escuche, lo pongo en contexto, la historia es larga. Eliseo va, viene, predica. Y hay una mujer espiritual con su marido. Su marido es un buen hombre, pero ella toma la entera y le dice: ¡pa! No sé cómo hacer los que tengan un feedback. La esposa dice: ¡pa! Usted no dice nada porque le piden la billetera. ¡Pa! ¿Qué, mi amor? ¿Por qué Eliseo, que es un hombre de Dios, lleno del Señor, milagro, profeta, que va, que viene, no sabe dónde duerme, dónde come, tal vez no se puede bañar? Hagámosle un aposento lindo, hagámosle una linda mesa, una heladera esa grande, 2 puertas. Aleluya. Nombre de Dios. Y esa lo quiso honrar. ¿Sí? Hagámosle un buen plasma, así se conecta por YouTube y ve Amor y Misericordia en grande. ¡Ay! Y le hicieron un aposento impresionante, 5 estrellas, VIP, banda ancha. Hermoso. Entonces cada vez que Eliseo andaba ahí en el barrio predicando, dormía y descansaba ahí. El hombre de Dios se sintió honrado, bendecido por esta mujer y el esposo. Y le pregunta: mujer, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable al rey? ¿Quieres que hable con el intendente? ¿Con el gobernador? ¿Quieres que hable con alguien de eminencia? Voy y hablo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me siento honrado, me has bendecido, me has honrado. Esto está de primera, esto es una bendición. ¿Qué hago por ti? ¿Qué le dice la mujer? Nada. No quiero que hagas nada. Ya está. Nada. Diga nada. Y Eliseo, que era bastante chismoso, le dice: profeta, la mujer no tiene hijos. Y el marido está re viejo. Llámala. Llámala. Cuando nosotros decimos: no necesito nada, es porque estamos poniendo un tope. Si usted me dice esta noche: ¿qué querés que haga por vos? Y usted me dice nada, es porque pusiste un tope a algo que anhelabas, a algo que orabas, a algo que querías, pero como no se dio, ya pusiste un tope. Porque usted no me puede decir: no necesito nada, que no le hace falta nada, que no tiene necesidad de nada. Algo necesita. No sé en qué área, pero algo necesita. O un milagro, o una bendición, o sabiduría para entender la palabra, o un milagro en un hijo, o recurso, o casa propia, o etcétera. Algo necesita. Cuando usted dice nada, está poniendo un tope. Y el profeta le dijo: mujer, el año que viene abrazarás un hijo. Y ella dice: no, mi señor, no se burle así. No, yo soy grande, mi marido es viejo. No, el año que viene abrazarás un hijo. Porque Dios vino para romper topes. Con todo su permiso y con todo su respeto, yo voy a usar esta palabra.
acerca de tu futuro. Simbólicamente voy a decir por esta palabra que no es mía, está en la Biblia. El año que viene, Dios te va a dar eso que ya le pusiste tope. El año que viene, Dios te va a dar eso que ya le pusiste tope. Te bendigo por esta palabra. Te bendigo por esta palabra. Te bendigo por esta palabra. Es la palabra. Estoy hablando su palabra. Con todo cariño y con todo respeto. A eso que dijiste nada, que es un tope, vas a abrazar lo que estabas esperando. Cierra tus ojitos, ponte de pie. Nadie mira a nadie. Eres tú y el Señor. Topes, barreras, obstáculos